Sí. Adelante. ¿Sí? Adelante, sí. Ok. Pues vamos a iniciar nuestra conferencia magistral de fronteras en farmacología. Y en esta ocasión nos da un gusto que nos acompañe el doctor Alfonso Gil Magos Guerrero, que aparte de que fue uno de nuestros jefes, de los mejores jefes del departamento que hemos tenido, pues también es un investigador, un importante investigador de nuestra facultad, un docente, no se diga, de lo mejor también, porque es entregado de corazón. Y voy a presentarlo oficialmente. Él es médico cirujano con maestría en ciencias y doctorado con mención honorífica por la UNAM. Él es profesor desde que fue un instructor hasta que es hoy un titular. Se ha desempeñado en la docencia por muchos años, ha formado en la investigación farmacológica, se formó en sistema cardiovascular con el doctor Horacio Vidrio y en el campo de la química de productos naturales tuvo la tutoría del doctor Raúl Enríquez. Tema de estudios hasta la actualidad. Ha cooperado en diferentes comisiones relacionadas con la revisión de plantas medicinales y actualmente es coordinador del Comité de Expertos de Inclusión y Exclusión de Medicamentos de la Farmacopea Nacional. Desde hace 25 años es médico en una clínica de la Secretaría de Salud. Doctor, le doy la bienvenida y también quiero darle la bienvenida a Óscar Barrera. Ya usted lo presentará también, que es un postdoc, ¿sí?, en su laboratorio, que gran parte de esta conferencia se debe a una colaboración muy interesante que ustedes están realizando en el Departamento de Farmacología. Doctor Óscar, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta presentación. Me saluda el doctor Omar Carrasco Ortega, doctor Run Gámez Melgoza. Gracias por la invitación. Este trabajo fue realizado por el doctor Óscar Barrera Vázquez, que está haciendo su postdoctorado en mi laboratorio, por el químico farmacobiólogo Juan Luis Escobar Ramírez, que ya está también dentro del laboratorio, y por un servidor. El tema, selección en sílico de productos naturales para su relación en un modelo de hipertensión venosa crónica, es el producto de dos temas que se conjuntaron en algún momento, pero que se desarrollaron independientemente. El primer tema se originó del interés por las enfermedades venosas. Tema que fue traído al departamento por el doctor Omar Carrasco, quien realizó su tesis de doctorado con la interrogante de que si la disfunción endotelial interviene en la fisiopatogenia de la insuficiencia venosa crónica. El doctor Omar Carrasco empleó venas varicosas y estudió la reactividad de las venas como indicador de la disfunción endotelial, la respuesta acetilcolina. También el doctor David Arredondo Samarripa se interesó por la enfermedad venosa y continúa caracterizando un receptor que no había sido descrito en el territorio venoso, que es el TRPV1, y creo que también está en el 4, para emplearlo como posible blanco en el tratamiento de la insuficiencia venosa. El doctor David Arredondo trabajó con venas humanas normales obtenidas de la unidad de cardiología del Hospital Siglo XXI. Agradecemos al doctor Antonio Moreno por facilitarnos el contacto. Desafortunadamente tuvimos muchas complicaciones al intentar reproducir la reactividad de las venas,
Por tal motivo nos dimos a la tarea de encontrar un modelo animal donde pudiera trabajarse en esa y otras hipótesis que se habían planteado y conseguir una mejor reproducibilidad del modelo para señalar tanto cambios en el fenómeno hipertensivo como cambios en los indicadores o biomarcadores que utilizan normalmente para identificar la alteración. Estábamos en ese momento cuando llegó la pandemia. El segundo tema fue la búsqueda de productos naturales en sílico, que se inició con el doctor Carlos Gómez Bergán. Él ha dado ya 2 seminarios en nuestro departamento con la idea de buscar sustancias fenolíticas en cultivos celulares de senescencia, fundamentalmente fibroblastos. No fue sino hasta que llegó el doctor Oscar Barrera Vázquez en el 2020 a iniciar en mi laboratorio su postdoctorado, cuando comenzamos a pensar no tan solo en la idea de la senescencia, estudiar y buscar productos fenolíticos, sino también la idea de buscar la senescencia en el territorio venoso. Viene la pandemia en el 20, él se retira y pues se encuentra ante la necesidad de justificar su trabajo de postdoctorado y se entrega a realizar en sílico la selección de productos naturales para poderlos utilizar. Esta imagen que ven ustedes, pues, se la hizo él ya con productos naturales relacionados con la hipertensión venosa, ¿verdad? Y se generan redes, los puntitos amarillos son las sustancias, los rojitos son las vías y los blancos, y los verdecitos son los genes relacionados con esas vías. Entonces se generan unas redes donde hay interacción, y sobre esa interacción que se plantea derivada del conocimiento que hay de las bases de datos sobre ellas, se plantea pues la posibilidad de utilizar o no, o de seleccionar o no un medicamento. Bueno, como estábamos a ver, estoy tratando de, aquí está. Entonces, realmente el trabajo intenso del doctor Oscar Barrera en la aplicación de herramientas computacionales, ¿verdad? Nos llevó a plantear la publicación junto con Carlos Gómez Berján y un servidor, ¿verdad? Una publicación que narra el cómo se puede obtener productos naturales para ser probados a partir de bases de datos. Y salió esta publicación en la revista Biomolecules 2021, una revista de un impacto moderado, creo que tiene 4. Y pues de ahí partió pues la idea. Ya teníamos el camino conocido de cómo buscar productos naturales. Y por otra parte, estábamos trabajando en el modelo de hipertensión en rata. Entonces, ya la lógica era conjuntar el estudio, ¿verdad?, de búsqueda de productos naturales para poderlos valorar en un modelo de hipertensión venosa en rata. ¿Por qué buscar productos naturales? Bueno, porque la flora siempre ha sido fuente de compuestos activos, porque muchos de estos compuestos activos han llegado a la clínica y se han aplicado. Las pequeñas moléculas, aunque hoy en día las grandes moléculas han acaparado la mayor parte de las veces la aplicación y la evolución mejorada de muchas enfermedades con el tratamiento de estas moléculas, las grandes moléculas, los biofármacos, pero siguen siendo la flora y las moléculas pequeñas una fuente importante. También puede partirse de los productos naturales. Y de una vez les digo, aquí entiéndase producto natural como un compuesto derivado de una planta o de un ser biológico. Son útiles, ¿verdad?, también estos productos naturales para programas de optimización de fármacos. Se emplean para la síntesis y desarrollo de nuevas moléculas. Y un punto muy importante es de que se ha visto pues que muchos de estos productos naturales que derivan de plantas, las plantas son útiles en numerosas enfermedades. Pero esto plantea desafíos. El investigar en productos, en plantas y aislar compuestos nos lleva a que a veces
es tan compleja el aislamiento y purificación que se va dificultando. Y cuando se logra, no siempre se tienen las cantidades suficientes para poder aplicarlos, o el rendimiento es muy bajo. Por otra parte, cuando a veces se trata de hacer síntesis y la estructura es compleja, se dificulta realizarla. Y un punto muy importante de desafío que tienen los productos derivados de plantas es que como metabolitos secundarios los produce la planta con fines de defensa y no es raro encontrar que muchos de estos tienen toxicidad. Ante esos desafíos, ¿qué se está haciendo? ¿No? ¿Qué está haciendo? Bueno, nacen los enfoques computacionales como una alternativa para buscar nuevos productos. La actividad tradicional de irse al conocimiento medicinal para hacer extractos y aislar compuestos y probarlos en modelos experimentales, pues digamos, evolucionada con nuevos enfoques computacionales, con tecnología que permite un cernimiento, un cribado virtual, ¿verdad? Esto, al parecer, ha mejorado y ha acelerado la identificación de productos naturales que son activos. Y se ha utilizado muchos recursos computacionales que optimizan la identificación. O sea, ahora se hace un cribado virtual que parte de identificar en la base de datos a compuestos que ya se usan en las entidades clínicas, en las patologías que se desean estudiar, para sacar compuestos y conocerlos y analizarlos y compararlos a través de paqueterías. Por ejemplo, esta que compara el espacio químico, las propiedades físico-químicas, y poderlos agrupar y analizar para que después regresar a la base de datos, sacar los productos naturales, establecer las comparaciones a través quizás de huellas digitales moleculares. De esto nos hablará más el doctor Oscar Barrera. Y a base de esas huellas moleculares, establecer similitudes para pensar que un producto natural puede actuar como fármaco en algún modelo y en futuro en una entidad clínica conocida. Hay muchas estrategias, ¿verdad?, que utilizan básicamente el conocimiento físico-químico, químico, la quimioinformática básicamente, para comenzar a establecer si pueden funcionar. Pero un punto muy importante es también conocer esas moléculas llamadas líderes fármacos, en qué vías de señalización actúan. Y entonces se hace ya enfoques de redes basados en el conocimiento de los blancos y de las vías para poder predecir si el producto natural va a actuar o no un fármaco. ¿Por qué la insuficiencia venosa crónica? Bueno, pues porque es un problema de salud pública. ¿Por qué estudiarla? Bueno, esta referencia del 2005, que es una de las más citadas, habla de una gran prevalencia, un rango muy grande, dependiendo del país. Fíjense, de 1 a 40% en mujeres, de 1 al 7% en hombres. Las venas varicosas se presentan un 73%, depende del país, en mujeres, y en 2 al 56% del hombre. En los Estados Unidos, hablando de costos, en México no hay esos estudios. Se habla de un costo de 3 billones por año y se ve que está afectada a la población en más de 25 millones y más de 6 millones tiene enfermedad muy avanzada. En América Latina hay muchas estimaciones, hay artículos que estiman hasta un 90%, pero bueno, en América Latina se estima en promedio que se padece de enfermedad venosa crónica en el 68% de los casos. El estudio de prevalencia un poquito más actualizado que encontré es este dato que en el 2020, que se registraron 232.860 casos, es decir, 237.27 por 100,000 habitantes, esta es la tasa, y en los estados de mayor frecuencia donde está la enfermedad venosa crónica, Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León, ¿verdad? Hay quienes dicen, Vázquez Acevedo, por ejemplo, que en algún momento de la vida de un mexicano puede padecer de insuficiencia venosa. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que el tratamiento farmacológico no es tan eficaz ni seguro. Ese es el problema. Que hace falta, hay necesidad de tener mejores fármacos. Por ejemplo, este estudio de Martínez Zapata, que es el tercer estudio de metaanálisis y el más reciente,
concluye una serie de datos que hablan de la falta de mejores fármacos. La certeza moderada de que los fármacos empleados en tratamiento de las enfermedades venosas, les vamos a llamar en este momento flebotónicos, reducen el edema ligeramente en comparación con el placebo, pero hubo poca o nula evidencia sobre la diferencia en la calidad de vida de los pacientes. Es decir, no mejoran la calidad de vida. La mayor parte de estos fármacos se utilizan para la sintomatología, para el dolor de venas, para la pesadez, para el edema, y no mejoran la evolución a veces de la enfermedad, sino simplemente son sintomáticos, no la calidad de vida. Y no se diga si hay una úlcera. Hay una certeza baja de que los flebotónicos no influyen en la cicatrización de la úlcera. Es decir, sí influyen, pero de manera contraria a lo que quisiéramos. Hay una certeza moderada que sugiere que los flebotónicos probablemente están asociados con un mayor riesgo de eventos adversos que el placebo. ¿Sí? La seguridad de estos productos nos lleva a veces más a reacciones adversas que la utilidad que producen. No se ha podido estimar la seguridad de los flebotónicos a mediano y a largo plazo. Por tal motivo, el propósito de nuestro estudio era encontrar, o mediante cernimientos en sílico, productos naturales potencialmente activos para probarlos en un modelo de hipertensión venosa, que en el mejor de los casos nos va a llevar a un producto que quizás tenga una eficacia y seguridad superior a los fármacos que actualmente existen en el mercado y que son los líderes en el tratamiento. Miren, para buscar productos naturales en las bases de datos, ustedes lo saben, es muy importante los descriptores que se utilicen. En el trabajo inicial que hicimos de fármacos fenolíticos, pues llegamos a los compuestos, pero me di cuenta que faltaba más conocimiento del modelo donde se iba a utilizar, que faltaba más conocimiento de la fisiopatología de ese modelo para poder llegar a los descriptores adecuados. Por ejemplo, en la enfermedad venosa crónica, pues el primer descriptor que pensamos, pues ese es el de enfermedad venosa crónica. Sin embargo, las enfermedades venosas crónicas son varias y entonces puede tenerse manifestaciones desde unas simples telangiectasias, a veces síntomas de pesadez nada más, o venas reticulares, o puede haber verdaderos cambios cutáneos, venas varicosas que se pueden llegar a ulceración, y en alguna de esas etapas se produce la insuficiencia venosa crónica con edema, que es lo que nos da el modelo en animales. El modelo de animales generalmente da un problema de insuficiencia crónica con edema caracterizado por hipertensión venosa. Entonces, desde ahí, el cribado debe de realizarse con descriptores específicos al modelo que se está originando. Y es precisamente ahora lo que estamos proponiendo, que el modelo experimental es el que dirija el cribado virtual, porque se conoce. Entonces, la insuficiencia venosa crónica es una condición en donde las venas son incapaces de transportar sangre unidireccionalmente hacia el corazón, ¿no? Y se sufren las alteraciones. Otro de los descriptores importantes fue en flebotónicos. ¿Por qué flebotónicos? Porque así se conocen estos fármacos, pero en realidad el término flebotónico no se encuentra en MESH, no es un descriptor aceptado en la literatura. Sin embargo, uno mete flebotónicos en la base de datos y recibe una buena cantidad de artículos. Entonces, mucha gente cree y espera que un flebotónico incremente el tono del vaso. Y se cuestiona esto porque muchas veces la pared del vaso es tan delgada, hay una dilatación y está completamente perdida su estructura. Hay un proceso de remodelación importante que es difícil que a través de compuestos se pueda lograr que incremente el tono venoso. Por lo que se piensa, ¿verdad?, que los mecanismos que se echan a andar para disminuir la sintomatología, que esto lo hacen los flebotónicos, se centren en otros efectos, sobre todo en la microcirculación. Entonces, sin embargo, se usa porque es el término flebotónico, venotónico más utilizado. Pero, solo con este término corríamos el riesgo de perder fármacos en la búsqueda, por lo que decidimos utilizar otro descriptor que es la vía de señalización, es decir, aquellos fármacos que tienen que ver con las vías de señalización informadas por la insuficiencia venosa crónica.
Entonces, con este descriptor, pues obtuvimos mayor número de moléculas blanco, mayor número de productos, mayor número de líderes. ¿Por qué? Porque se debe de conocer muy bien el modelo, en el modelo que se está utilizando, cuáles son esas vías. Entonces, creo que esta es una gran diferencia que yo he visto de otros artículos en donde el planteamiento de las vías de señalización se va derivando a través ya después de los programas, no antes. Pero solo recordarles la insuficiencia venosa crónica, que en la insuficiencia se genera un ciclo vicioso de alteraciones hemodinámicas. ¿Por dónde quieren comenzar? Hay quien dice, vamos a comenzar con la hipertensión venosa, que es lo que primero se produce. O lo primero que se produce es una alteración valvular. Y entonces ahí, ¿dónde se comienza? ¿Con la alteración valvular o primero la hipertensión venosa que lleva a una alteración valvular? Ese es un problema. Pero la hipertensión venosa origina un estiramiento de la pared venosa. Este estiramiento provoca hipoxia de la vasa vasorum, alteraciones mecánico-moleculares que llevan a una hipoxia de la pared. Esta hipoxia de la pared conduce a mecanismos de alteración, sobre todo en las células endoteliales, la relajación de la pared venosa, el éxtasis sanguíneo, y todo esto vuelve a dar problemas hemodinámicos. O sea, el problema es hemodinámico inicial. Los problemas hemodinámicos echan a dar vías de transducción dañinas a la pared venosa. Y entonces, estas vías de transducción son las que tienen que tenerse muy, muy claras. Aquí no solo ponemos algunos blancos moleculares, pero básicamente se pueden dividir en tres grandes vías. Aquella que lleva a efectos de hipoxia celular, fundamentalmente en las células diana, células endoteliales y músculo liso. Aquellas que llevan un fenómeno inflamatorio, a través de la liberación de infinidad de sustancias, citosina, moléculas de adhesión, especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, en fin, ¿verdad? Y aquellas que llevan a producir, aquellas vías de traducción que llevan a producir metaloproteinsinasas que destruyen la matriz, son colagenasas, elastinasas, es un complejo grande de enzimas que van destruyendo la matriz del tejido venoso. Estas vías son importantes para hacer precisamente el proceso de búsqueda. Entonces, la vía de traducción, ¿verdad? El análisis de la vía de traducción nos llevó prácticamente a 9 vías, de las cuales hay que reconocer los blancos que intervienen en cada uno de ellos. A veces estos blancos o estas vías se traslapan y tanto producen la hipoxia venosa como la inflamación o están presentes en el remodelado. Blancos como el factor inductor de la hipoxia, el factor de crecimiento vascular. Bueno, aquí son varias, no me voy a tener, pues se tienen que tener presentes en el proceso de búsqueda para incluir más fármacos. Creo que en el primer artículo que se publicó era una de las observaciones. La cantidad de fármacos con el que partimos fue pequeña y dejamos al descubierto una gran cantidad de fármacos. No quisimos que pasara esto por esta vez. Bueno, repito, quien realmente trajo al laboratorio estas herramientas computacionales y que ya las había utilizado anteriormente con el grupo de Carlos Gómez, es el doctor Oscar Barrera, quien nos va a resumir en el tiempo que él pueda, yo sé que es mucho, las estrategias para seleccionar un producto y presuponer que va a tener alguna actividad, en este caso, en el modelo de la insuficiencia venosa crónica. El doctor Oscar Barrera hizo su doctorado, ¿verdad? Esto fue en el CIMBESTAB. Él trabajó mucho a nivel molecular. Posteriormente hizo una estancia en el Instituto de Geriatría, donde está el doctor Carlos Gómez Bergán, ¿verdad? Y también aprendió, yo creo que el Instituto de Geriatría tiene un grupo pues ya sólido en la búsqueda de productos y en la creación de red, ¿no? Así como la Facultad de Química tiene un grupo muy sólido en el diseño y en la búsqueda también de productos naturales. Después, bueno, a través del doctor Carlos Gómez, invitó al doctor Oscar a que viniera al laboratorio a continuar con esta idea de los fenolíticos. Gracias, doctor Oscar, por su cooperación. Gracias. Gracias, doctor Magos. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí, como podemos ver, es la representación gráfica de la estrategia de
este trabajo, el cual consta de 5 etapas. La etapa 1, que a grosso modo es la selección de líderes que se han informado anteriormente. La segunda etapa, que consta de la selección de productos naturales que son similares a fármacos, en donde podemos ver aquí que estas dos primeras etapas, por ejemplo, para realizar la etapa 1 se realizó una búsqueda de la literatura en servidores como Medline, Embase y Scopus, y con el software RStudio se hizo un análisis jerárquico para ver cuál de esas moléculas eran las más importantes y así denominarlas los fármacos líderes. En la segunda, se buscaron qué moléculas de productos naturales estaban descritas en bases de datos libres de Internet. Posteriormente, por medio de reglas como lo es el QED, se seleccionaron aquellos fármacos que fueran, moléculas que fueran similares a fármacos. Posteriormente, estas moléculas que eran similares a fármacos se buscaron sus blancos en bases de datos como PubChem y BindingDB con el fin de hacer todavía más un cribado para ver cuál de estas moléculas puedan ser funcionales para las demás fases del ensayo. Y en la etapa 3, que como ustedes pueden ver aquí, es la convergencia de ambas etapas, etapa 1 y etapa 2, en la cual se compararon las huellas digitales, tanto del grupo de los fármacos líderes como de los productos naturales, con el fin de buscar alguna similitud entre ellos, y esto se realizó con el coeficiente Tanimoto y con las paqueterías RCDK y Chemin. Posteriormente, la etapa 4, ya que teníamos qué productos naturales eran parecidos, similares a los productos de referencia, en este caso los líderes, se determinó cuál de ellos eran los mejores o qué eran con mayor potencial flepotónico, debido a que se construyeron redes para ver cuál de ellos podía interaccionar con dichas redes a través de su capacidad multiblanco, y esto fue gracias al software Cytoscape. Y finalmente todo esto concluyó con una quinta etapa, que es lo que mencionó el doctor, que pudimos haber terminado aquí. Sin embargo, quisimos como que darle un plus al trabajo, para ver cuál realmente de todas este resultado de cuántas moléculas realmente pueden llevarse a la práctica, o en este caso, llevarse a una fase experimental. Para esto, bueno, les voy a hablar de lo que es la etapa 1, la cual es la identificación de líderes, que como les mencioné anteriormente, estos compuestos se buscaron en bases de datos como Medline, Embase y Scopus hasta marzo del presente año, con los descriptores Chronic Venous Insufficiency, Phlebotomics, Venotomics y Pathways relacionadas con la insuficiencia venosa. Al final de la búsqueda se encontraron 149 fármacos. Sin embargo, aquí cabe aclarar que los programas, para poder interpretar las moléculas, necesitamos traducirlas a un lenguaje computacional. Para esto, las moléculas se traducen a lo que llaman en quimioinformática SMILES, que es la Simplified Molecule Input Line Entry System, la cual se obtiene del servidor PubChem. O sea, lo que uno hace aquí es que busca el nombre de la molécula en el buscador, valga la redundancia, y arroja el SMILE en algún momento de esta página, el cual uno copia y es lo que ingresa dentro del software. Siguiente, por favor. Y bien, bien. Y bueno, como les mencioné anteriormente, necesitamos para que nuestros programas puedan interpretar esta información molecular, pasar la molécula, en este caso diosmina, que es uno de los flebotónicos más estudiados, a un lenguaje computacional, que aquí lo vemos de manera representativa, en donde esta molécula se traduce a caracteres, y letras y números. Sin embargo, cabe aclarar que de los 149 compuestos que nosotros habíamos encontrado en la literatura, solamente 146 se encontraron en el servidor PubChem. Bien, ya teniendo estas moléculas traducidas, por así decirlo, a un lenguaje computacional, puede nuestro interés ver si estas poseían algún tipo de información que nosotros pudiéramos colectar y a su vez agrupar, o que nos pudieran dar una pista de poderlas nosotros seleccionar para ver cuál de todo este grupo de moléculas, estas 146, uno pudiera seleccionar las mejores en este caso para el estudio, porque estamos de acuerdo que de ser una amplia gama de compuestos no se pueden tomar todos como una referencia, sino hay que seleccionar solamente lo mejor.
Para esto, estos SMILES se analizaron por medio de dos softwares. En este caso fue Osiris Data Warrior y el servidor SwissAdmin, en donde aquí los SMILES sirvieron para determinar estos descriptores moleculares. Bien, estos descriptores moleculares posteriormente, ya que se analizaron o se determinaron en cada molécula, se organizaron en una matriz y por medio de técnicas de Machine Learning, en este caso el algoritmo K-means, el cual consiste en un método de agrupamiento, donde se organizan en distintos grupos y se busca la similitud entre ellos. Esto se representó posteriormente en un mapa de calor, que es lo que vemos aquí. Sin embargo, por cuestiones prácticas es un poco grande, pero se hizo una magnificación del clúster de arriba porque el resultado fueron de tres agrupamientos distintos. Sin embargo, aquí, como podemos ver hasta arriba, hay un color rojo, lo cual nos apunta que hay una fuerte correlación o una fuerte similitud entre estas moléculas, y la cual nosotros podemos ver aquí que entre ellas sobresale, por ejemplo, escina, hidrosmina, diosmina, esperidina, isofolina y linarina, que son uno de los flebotónicos que más se han estudiado, que más se han empleado en la clínica. Por favor. Sin embargo, cabe mencionar que como todo método no es absoluto y necesita de alguna otra metodología para poder corroborar dicho resultado. Para esto, nosotros ahora analizamos lo que es el espacio químico, que para fines prácticos el espacio químico se podría decir que son las características, o en este caso la identidad de una molécula. Como les mencioné anteriormente, esos descriptores se integran esa información en una molécula y se plasma en un espacio. En este caso son dos dimensiones, y esa característica molecular, se traducía en números, le va a proporcionar a la molécula una ubicación específica. Entonces, eso se hizo con todas las moléculas y se plasmó en este análisis que es PCA, en el cual es una técnica donde se pretende reducir la dimensionalidad, en este caso las variables, en donde tenemos dos componentes principales, que es el componente de las abscisas, el cual contiene no lo puedo, bueno, se puede distinguir, pero contiene la mayor parte de la información plasmada en porcentaje, y el eje de las Y, por ejemplo, que contiene el 13.1% de esta información. Sin embargo, como nosotros, ustedes podrán recordar en el clúster anterior, también aquí vemos que hay un desplazamiento, un comportamiento de estas moléculas, a diferencia de las demás que están de aquí del lado izquierdo, el cual sobresalto el amarillo, que tenemos a escina y a distintas moléculas que son las mismas que corresponden al clúster anterior, lo cual nos dice que hay una información, así como podemos ver estas mismas moléculas, por ejemplo, ácido salvianólico, chetomina, equinomicina, también se encuentran en dicho clúster. O pigalocatenina 3-galato, por ejemplo, escina, crosina, fotericina B. Y bueno, aquí lo que es el coseno cuadrado nos brinda la información que mientras más grande, o sea, más grande la esfera, está más lejos del grupo que normalmente se sometió a este estudio. Por lo que nos dice que de cierta manera estas moléculas poseen algo dentro de sus descriptores moleculares que las hacen sobresalir o se puedan discriminar de toda la batería de compuestos que se analizaron. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos las listas de lo que se obtuvo de estos análisis, donde tenemos, por ejemplo, a escina, a troxerutina, a ortobepta, hidroxietilrutócido, rutina, hidrosmina, diosmina, esperidina, isofolina y linarina, que son los flebotónicos que se han ocupado en clínica, y que cabe mencionar que en este análisis también son los flebotónicos líderes que vamos a utilizar para las posteriores etapas del estudio. Bien, la fase 2, como les comenté anteriormente, que es la identificación de los productos naturales. Como se sabe, no todos los productos naturales, comentó el doctor, pueden ser utilizados como fármacos, por lo que hay que hacer aquí un pequeño cribado antes de comenzar. Para esto, se buscó en bases de datos como lo es Biopackini y Plasmaz Nube, que son bases de datos libres, 716 productos naturales,
de los cuales fueron analizados por medio de reglas con el QED, que en este caso es la estimación cuantitativa de la similitud a fármaco, con un programa llamado Drulito. Este programa nos da una regla que nos dice que aquel que tenga un score arriba de 0.5 cumple con la característica de que este compuesto pueda ser utilizado como un fármaco. Sin embargo, cabe mencionar que de esos 716 compuestos naturales que originalmente se estudiaron, solamente 468 mostraron esta característica de que pudieran ser similares a fármacos. Y bien, ya teniendo esto, tanto nuestros compuestos líderes como aquellos compuestos naturales que puedan ser utilizados como fármacos, se buscó converger estas dos primeras etapas, generando una etapa 3, que es la similitud estructural entre los líderes y los productos naturales similares a fármacos. Esto se realizó, bueno, antes de hablar de esto, lo que es una huella digital. Una huella digital es aquella característica en este caso, por ejemplo, aquella identidad de la molécula, bueno, en términos matemáticos, en la cual representa tanto al átomo cuanto su conectividad, lo cual lo hace único. Por eso le llaman como una huella digital, porque es aquellas características moleculares que las hacen distinguirse o poderlas distinguir entre varias moléculas. Para esto, nosotros utilizamos lo que es el coeficiente de Tanimoto, que es ampliamente utilizado en química informática para este tipo de análisis, y clusterizamos, o en este caso, generamos grupos de todas estas moléculas comparándolas con los líderes. Para esto se utilizaron métodos de clusterización como WARC, K-means y siluetas. Y bueno, los softwares que se utilizaron para este análisis fueron las paqueterías de RDSK o de Chemistry Development Kit y de Cheminer. Posteriormente, ya que se tienen esas huellas digitales, fue de nuestro interés ahora ver cuántos clústeres se van a generar a pesar de que son muchas moléculas. Y para eso se realizó lo que es el análisis bueno, la prueba de codo, donde aquí les muestran en línea punteada, en la figura A, que 3 es el número óptimo de agrupaciones. Posteriormente se utilizaron lo que les mencioné anteriormente, la figura B, C y D, métodos de clusterización como fue WARC, K-means y Tanimoto, donde cabe mencionar que a pesar de que fueron 3 métodos distintos, el clúster, o en este caso el grupo que contenía nuestra molécula líder, que en este caso fue diosmina, comparado contra los compuestos naturales, siempre fueron los mismos en los 3 métodos, lo cual nos dice que nuestro resultado es fiable y que, de cierta manera, algo contienen estos compuestos que los hacen similar, o en este caso cercanos a diosmina. Y pues de estos fueron 92 compuestos. Y ya que teníamos dichos 92 compuestos, entonces puede nuestro interés ahora ver, bueno, podremos haber terminado la historia ahí de que ya tenemos compuestos naturales a nuestros, parecidos a nuestros líderes. Y bien, hasta ahí podría acabar la historia, ¿no? Pero quisimos ir un poco más allá, ahora ver, probar a lo mejor alguna posible funcionalidad, a lo mejor in sílico. Para esto, se buscaron los posibles blancos de estos compuestos que se tengan descritos en PubChem o en BindingDB, que son bases de datos donde uno puede ingresar la molécula y te puede decir con qué blancos celulares interacciona. Y esta información nos sirvió para generar redes. En este caso, ya que teníamos aquí en el inciso A nuestras moléculas, nuestros compuestos naturales con sus respectivos blancos, y con el antecedente que teníamos de las vías de señalización que estaban asociadas a la insuficiencia venosa, con el programa Cytoscape se integró todo este resultado, generando una construcción de la red, tanto de los compuestos naturales como de sus blancos y de los genes involucrados en las vías de señalización de la insuficiencia venosa. Y posteriormente, ya teniendo esa relación, bueno, aquí como podemos ver aquí, les mencioné, los nodos, en este caso los círculos amarillos, representan a nuestros productos naturales. Los blancos farmacológicos de estos productos son los círculos rojos, y lo que son los genes que están componiendo a la vía de señalización que están involucradas en la insuficiencia venosa representan a los verdes.
Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que hay algunos compuestos que están más alejados de la vía. Sin embargo, hay otros que se ve que tienen una interacción con dicha vía. Esto nos sirvió porque así podríamos nosotros ver cuál de estos compuestos realmente podrían, al momento de hacer análisis experimentales, podrían tener un mayor efecto debido a que tienen el antecedente, bueno, la evidencia de que sus blancos interaccionan tanto con la vía, y no solo, bueno, no solo con la vía visto de manera general, sino que esta vía está conformada de distintas vías, y pues como muchos sabemos, muchas patologías no solamente se componen de una vía, sino que son, muchas vías convergen en estas tipo de patologías, como la insuficiencia venosa, lo cual nos hace pensar que puede tener un mayor efecto o pueda actuar de una mejor manera sobre esta insuficiencia venosa. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, Y bueno, sí. adelante, adelante, Oscar. Sí, bueno, y aquí bueno, nuestra duda, realmente teniendo esos 18 compuestos, que fue el resultado anterior, ¿todos van a poder ser utilizados en algún modelo experimental? Y bueno, aquí es el doctor Magos les va a hablar a continuación de lo que consta dicho modelo. Creo que la gran diferencia de este estudio comparado con el anterior que realizamos es que el modelo fue dictarnos, nos dictó realmente qué hacer para pulir más la selección de los medicamentos. Bueno, a la par que Oscar está haciendo esto, nosotros estuvimos trabajando en la creación de, o bien en la implementación, o bien poder realizar el modelo de nuestro laboratorio de hipertensión venosa. Bueno, la literatura que aquí les muestro en relación a los modelos señala que son de dos tipos los modelos, los instructivos, los obstructivos del territorio venoso y los que generan insuficiencia dañando las válvulas. El tipo de tejido que generalmente se utiliza, bueno, pues son el territorio venoso del tren posterior, de las extremidades posteriores. Y la primera limitante para generar el modelo, bueno, hay modelos que se ve que las manifestaciones del modelo son muy claras, ¿verdad? Y poder realizarlos, pero pues ya son modelos que no se pueden realizar, por ejemplo, en el perro, ¿no? A veces los estudios eran agudos, muchos de ellos son agudos, simplemente ligan, ya tengo la hipertensión y ya pruebo sustancias, cosa que en una hipertensión venosa crónica es un proceso que se va dando a través del tiempo y que conforme va aumentando la edad de las personas, la frecuencia es mayor, ¿verdad? De enfermedad venosa crónica. Bueno, entonces, después de analizar toda esta cantidad de modelos que había, pues decidimos optar por el modelo de Hunt, que lo desarrolló desde el 99 al 2000, y lo que hace en este modelo es ligar la cava, la ilíaca y la femoral. Pero al ligar la cava, la ilíaca y la femoral, pues es un modelo muy agresivo, en donde hay una visualización de manifestaciones clínicas importantes, pero se está prácticamente afectando todo el tren posterior. Es decir, se está afectando las extremidades, tanto derecha como izquierda, y no nos dejaba ver qué estaba pasando si nomás ligábamos un solo territorio. Pero partimos de este modelo para realizarlo dentro del laboratorio. Por cierto, no es fácil conseguirlo. Algunos de estos modelos utilizan fistolizaciones, o sea, puedo obstruir, ligar con la vena o puedo realizar fístulas arteriovenosas, en donde se requiere una metodología, un equipo, a veces es microcirugía, esto se puede lograr en ratas y en ratones, y es un poquito más difícil lograrlo. Pero bueno, nosotros utilizamos el modelo de hipertensión venosa, pero buscábamos evitar la vena cava para no generar tantas complicaciones ni tan severo, y que generalmente son experimentos agudos. Nosotros queríamos una cronicidad. Bueno, llámese cronicidad, la mayor parte de los artículos le llaman cronicidad a 2, 3 semanas, un mes. Entonces, ligamos por partes. Ligamos primero la ilíaca común y vimos cómo respondía el modelo. Posteriormente, ligamos la ilíaca común y la vena, y la vena femoral. Y hasta el último, ligamos la vena epigástrica, que es una vena de escape muy importante que drena la circulación venosa de la extremidad posterior hacia el territorio venoso. Y por ahí se puede compensar y evitar que salga el modelo. Esa era la idea final.
Siempre utilizamos en este modelo como control la parte contralateral que no se ligó. Entonces, generalmente he visto así de frente, del lado derecho, es la pata donde se ligó su territorio venoso, y del lado izquierdo teníamos el control. Y bueno, perdón, y en este modelo buscamos tres evidencias que señalan que sí se tiene un modelo de insuficiencia venosa, que es el edema, la hipertensión venosa y la vascularidad, la permeabilidad en la vascularidad. Buscamos el edema, digamos, diferentes grupos de ratas, ¿verdad? Después medimos, un mes después medimos el edema, ¿verdad? El procedimiento que utilizamos es medirlo el área y medir el volumen. Aquí están las fórmulas que se utilizaron, ¿verdad? Utilizando referencias articulares para poder tener estos valores. Bueno, y encontramos que en los animales donde se ligó la vena ilíaca común, un mes después, pues los resultados del área de la pata control y de la pata ligada, pues no hay diferencias significativas, tanto midiendo área como midiendo volumen. Cuando ligamos vena ilíaca común y vena femoral, aquí sí encontramos una diferencia significativa. El área y el volumen de la pata ligada era mayor, lo que indicaba que había ahí una extravasación y por lo tanto un edema. Cuando ligamos vena ilíaca común, vena femoral y vena epigástrica, pues de nueva cuenta teníamos la tendencia, ¿no?, de que el área fuera mayor en las tratadas, en las ligadas, tanto en el área como volumen, pero no salió significativo. Veíamos, pues, ya comenzábamos a ver que el modelo de ligar vena ilíaca común y femoral estaba funcionando mejor. Entonces, el modelo de hipertensión venosa se partió del conocimiento que generaron estos autores, y bueno, un mes después de la ligadura, pues realizamos el registro de la presión intravenosa. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pusimos una cánula en la vena femoral derecha de la pata control, otra cánula en la vena femoral izquierda de la pata en donde estaba la ligadura, la ilíaca y la femoral, pusimos y registramos en el polígrafo. A la par, pues teníamos un registro de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial media a través de una cánula en carótida, y le administrábamos sustancias porque también veíamos la reactividad vascular como un indicador de disfunción, sobre todo endotelial. Y entonces aquí, en esta cánula que está en la vena yugular, pues dábamos la administración de estas sustancias. Bueno, ¿qué pasó con los diferentes, con los diferentes presiones de acuerdo a la ligadura que se llevó a cabo? Esta es una gráfica de dispersión, ¿verdad? La prueba utilizada es una prueba de Tuden relacionada, correlacionada, en donde observamos que en los animales en donde se ligó solo la ilíaca, hay una tendencia a tener mayor presión venosa en la pata ligada, que no fue significativa. Cuando ligamos ilíaca y femoral, observamos que con respecto a su control, la pata contralateral, hay un incremento de la presión venosa de manera significativa. Cuando ligamos las tres partes del ese territorio venoso, la ilíaca, la femoral y epigástrica, pues no encontramos esa diferencia. Nosotros sí esperábamos que por ligar más vasos este fenómeno iba a ser más evidente. No lo encontramos, pero sí muy bien en la vena ilíaca y la femoral. Medimos la reactividad vascular venosa basado en algunas referencias. Claro, no era igual a la nuestra, a lo que estábamos haciendo, pero sí estaban midiendo, muchos de ellos en porta, muchos de ellos en cava, bueno, en femoral, no la encontramos, pero bueno, partiendo de cómo medían la reactividad ellos, también nosotros lo realizamos. Bueno, aquí en esta imagen se observa la presión arterial media y la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y su respuesta a la reactividad con la administración de noradrenalina. ¿Cómo respondían las diferentes patas o las diferentes
presiones que había en la pata izquierda y la pata derecha cuando se administraba noradrenalina. Entonces, el control, ¿verdad? Es los puntos separados, y las tratadas son estos puntos. Observe que con noradrenalina, en las ratas donde se ligó la vena ilíaca común, ¿verdad? Tenemos en la rata tratada un incremento de la actividad noradrenalina. Con respecto a acetilcolina, la rata control, ¿verdad? Responde de esta manera, casi no se mueve la presión de la rata control, no se mueve, pero la rata tratada hay una disminución de la respuesta acetilcolina importante y significativa, lo que implica es que está funcionando más, la rata que está ligada, la pata está funcionando más a la acetilcolina, ¿no? Comparada con la control. Hay un incremento en la reactividad acetilcolina, lo que quiere decir que el endotelio está funcionando. Cuando ligamos vena ilíaca común y femoral, bueno, las frecuencias cardíacas y la presión arterial no muestran unos cambios significativos. En el caso de la actividad noradrenalina son los últimos puntos, pero aquí ya no teníamos, más que en el último punto, la reactividad a la acetilcolina. De alguna manera había ya una disfunción endotelial. Acuérdense, la disfunción endotelial la estamos midiendo a través de la liberación de óxido nítrico que produce cuando se le da un estímulo, en este caso acetilcolina, y causa relajación. Pero cuando no está presente el endotelio, está dañado, y se da acetilcolina, pues van a actuar sobre los receptores del músculo liso vascular, dando una contracción. Entonces, en esta ligadura de vena ilíaca común y femoral ya teníamos la alteración. Bueno, cuando ligábamos las tres partes del territorio venoso, observamos que la reactividad a noradrenalina, bueno, también sigue siendo mayor, pero ahora fíjense ustedes, la rata tratada, la ligada, responde la vena con contracción a la presencia de acetilcolina. Lo que está diciendo es que el endotelio ya no está funcionando igual, ya está liberando este óxido nítrico. También se midió la permeabilidad vascular, cuantificando el azul de Evans, por metodología que sacamos de estos autores, para lo cual, pues, para ver cómo el azul de Evans salía de los vasos en las extremidades posteriores e impregnaba los tejidos alrededor, lo hicimos a través de medir el azul de Evans en los diferentes músculos que hay en las fases posteriores. Dividimos las fases posteriores en grupos, como lo hacían los otros autores, el grupo 1, el grupo 3, y así sucesivamente. Entonces, comparamos qué tanto azul de Evans había en la pata tratada con respecto a la control donde no se trató. Y se vieron en grupos musculares. Se estableció la curva de azul de Evans. Pero antes, para demostrar que también había edema, bueno, ya que sacábamos los músculos, los pesábamos, ¿verdad? Los pesábamos y veíamos que en las ratas tratadas el peso fue mayor en fresco, ¿verdad? El músculo en fresco, inmediatamente que lo sacábamos se pasaba, los diferentes grupos musculares, y observamos que efectivamente pesaban más, hay más extravasación, hay más edema, tanto en fresco, me voy un poco, y después por los diferentes ligaduras que realizamos, siempre encontramos que los músculos que están en la pata ligada, pues era mayor, lo que comprobaba también el edema, tanto en peso fresco como en seco. Me voy a saltar un poquito más. Bueno, ¿qué pasó con la cuantificación del azul de Evans? Pues aquí está. En las ratas en donde se ligó la ilíaca y la femoral, observamos de manera significativa que el azul de Evans era en mayor concentración. Aquí está claramente. Cuando lo analizamos por grupos musculares, ¿verdad? Pues hay grupos que resulta más significativo, ¿verdad? Esta extravasación. Sí, estamos encontrando el fenómeno de permeabilidad. Entonces, en fenómeno de hipertensión venosa, fenómeno de permeabilidad, incremento de la permeabilidad, el edema, pues ya eran indicadores que teníamos el modelo de insuficiencia venosa, ¿verdad? Aquí está ilíaca femoral epigástrica, aquí hay una tendencia. Este modelo de ilíaca femoral epigástrica, en vez de darnos mayor intensidad en estos indicadores,
No fue así. Nos dio más. Ahora, pero aquí el problema es, tengo 18 productos naturales semejantes a fármacos, es decir, con capacidad por todos los procedimientos que se realizaron para saber si eran similares a los líderes desde el punto de vista más que nada químico, físico-químico, y con conocimiento también de sus huellas dactilares moleculares. Bueno, ya teníamos 18 productos, pero todos se van a utilizar. En la publicación anterior, pues ya tenemos las sustancias, hacemos el paper, lo mandamos, lo aceptan. Bueno, la primera no, pero era muy ambicioso, 8 de factor de impacto, se fue bajando, pero bueno, lo importante es que lo aceptaron. Dijimos, no, pues, pero 18 valorarlos, es más, con lo que nos dan de presupuesto, y si no tengo PAPIME, voy a poder ensayar los 18 en un modelo donde se requiere cuando menos 6 ratas por grupo, si no es que más, ahorita en el análisis estadístico va a resultar como 8, pero bueno, si no es que más, puedo realizar todo, por lo que entonces comenzamos a pensar de una manera de seleccionar mejor, de pulir más esa selección, sabiendo que se trata de una rata, no se trata de sí, ya sabemos que por los programas computacionales se estima la farmacocinética y a través de reglas se debe de cumplir si va o no a ser disponible. ¿Sí? A través del programa Swiss ADAM, por ejemplo, absorción, distribución, metabolismo, se puede estimar, pero realmente en los hechos van a ser todos solubles. Teníamos que tener otros indicadores para disminuir el número de compuestos a probar. Doctor Oscar Barrera. Sí. Por favor, su etapa 5. Gracias. Sí, pues como les había comentado anteriormente el doctor Magos, de esos 18 compuestos, ¿realmente va a ser factible probarlos en el modelo? Bueno, para esto se realizó entonces una etapa 5, el cual consiste en afinar la selección de los productos naturales en base, en este caso, al modelo de hipertensión venosa, en el caso en rata, en el cual consiste, bueno, los criterios para afinar esta selección fueron los siguientes. Bueno, se tomaron en cuenta, por ejemplo, la cantidad de interacciones de blancos con Cytoscape, que como ustedes recordarán, anteriormente les mencioné, que había ciertas moléculas que estaban muy alejadas de la vía de señalización, cuando había otras que se veía claramente cómo estaba fuerte esta asociación, esta interacción de sus blancos con las vías. Otro método fue la importancia de los blancos en la fisiopatología, o sea, ver si estos son relevantes, por ejemplo, o ver qué tanto impacto tienen sobre la vía. El otro es el número de blancos con los que interaccionan los productos naturales. Ya a nivel de propiedades físico-químicas, por ejemplo, la solubilidad de estos compuestos en excipientes inocuos, la facilidad para administrarse en rata por vía oral o intravenosa, por ejemplo, la disponibilidad para su ensayo, porque pues es también importante ver pues cuánto cuesta, por ejemplo, la 7 hidroxicumarina, por ejemplo, que costaba 5 miligramos, 13,000 pesos aproximadamente, o sea, es un gasto considerable, fuerte. Y en otro es también la accesibilidad, si estos compuestos se tienen que extraer de alguna planta o se pueden adquirir de manera comercial, por ejemplo. Y bien, ya teniendo todos estos criterios, al final obtuvimos solamente 5 compuestos que van a ser evaluados en este modelo, como es la acacetina, que tenemos aquí su estructura, la herniarina, el onoquiol, la isoimperatonil y tanshinona 1. Y bueno, por nuestra parte, eso es todo y muchas gracias. Gracias, doctora Ruth, doctor Domingo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Lo que procede es, creo que, las preguntas. Así como decía con los alumnos, ¿me están oyendo? ¿Están ahí? Sí, doctor, aquí Aquí estamos, estamos, doctor, aquí estamos. Aquí estamos saboreando, ¿no? Toda esta exposición, ¿no? Yo voy a empezar por mi pregunta, ¿no? Que ya puse ahí en el chat. Entiendo esta necesidad imperiosa, ¿no?
pues de reducir los productos porque es imposible probar, ¿no? Todo lo que nos encantaría probar, ¿no? Pero al reducir estos productos, ¿no? A solamente los que tienen similitud con los líderes, ¿no? Los ya probados, no estaremos dejando fuera como cosas más novedosas, ¿no? No habría otra forma como de encontrar algo distinto, otra vía, otro tipo de molécula. ¿No habría alguna posibilidad de esto? Esa sería mi pregunta, doctores. Gracias. ¿Contesto, doctor Oscar Barrera? Y ahorita yo. Bueno, efectivamente, mira, aquí es bien importante en tus descriptores lo que estás generalizando. Creo que sí estamos incluyendo la mayor parte de las vías que explican el efecto dañino, ¿verdad?, hacia las venas. Creo que sí estamos ahí y eso nos permitió ampliar el número de fármacos. Pero lo que tú dices es cierto. Hay algunos mecanismos novedosos, incluso hay un fármaco muy novedoso que se sale. Por ejemplo, los antitrombóticos, ¿okay?, que también forman parte de la terapéutica de la insuficiencia venosa. No apareció ninguno, ni fueron considerados, porque estas vías de señalización, que debe ser muy importante también, no la incluimos. Ya después, ahora, los que están saliendo como protectores de endotelio, efectivamente, que son supuestamente prospectos, que se están situando y que todavía no sabemos. Hoy por hoy, los productos de origen natural son los que dominan la farmacología del tratamiento de insuficiencia venosa, del tratamiento farmacológico, los productos naturales, ¿no? Partiendo por el estrato completo del castaño de Indias, ¿verdad? Y sus productos activos y demás, ¿no? Son los que predominan. Esperemos que estos que están saliendo, y sí aprendemos cada vez más, de que hay que incluir hasta esas vías que a veces tú dices, pues algo tiene que ver, y en el cuerpo muchas cosas tienen que ver, y por eso es bien importante que se conozca el modelo, que se conozca la patología, que se conozca hasta lo más profundo, para que incluyas más en tus descriptores y puedas obtener mayor información. Pero es cierto, aquí no aparecieron esos productos en donde nos faltó la vía de ascensión, y seguimos aprendiendo para lo que se está haciendo, sí. Doctor Gil, Sí. habla Cristina Lemini. Sí, maestra Lemini. Pues yo quiero felicitarlos porque esta es una nueva manera de hacer un cernimiento que le llamamos en el departamento. Y me parece muy interesante. En relación a la herniarina, es el producto metoxilado del 7-hidroxicumarino, si no la cumarina. Doctor Barrera, pregunto. ¿Cuesta tan cara la 7-hidroxicumarina? Yo tenía entendido que era muy económica. Voy a proyectar costos, si me permiten. Voy a proyectar algunos costos y vamos a tratar de ubicarla. Sí, y no también tenemos, sí, sí, doctor, también tenemos otras 3 preguntas. Sí, fíjate que estoy tratando de ubicar costos y esta no la tenemos. De los últimos, no tenemos la imagen de los últimos. Sí la habíamos hecho. No, no todos los productos son caros, mire, créame, de estos 5, ¿verdad? Ya salieron unos menos caros. Sí. Ya salieron unos menos caros. Pero efectivamente, sí, no lo sé cuánto cueste, doctora Lemini, pero si no es costosa. Me pareció un poco costoso lo que mencionó el doctor Barrera. Bueno, sí. Sobre todo porque estos productos se han obtenido desde hace muchísimos años. Sí. Y pues sí, me extrañó nada más. Quería preguntar si a eso se refería, o estaré yo erróneamente asignando una posición que no corresponde. No. A ver, Oscar, ¿quieres yo responda? Tú adelante. Posiblemente el doctor Marco me pueda auxiliar. Él ha trabajado con cumarinas durante muchos años y pueda dar respuesta a esto. Dentro de los 18 que se separaron,
ya nosotros estábamos pensando en elegir por costos a los más baratos para poderlos Sí. ensayando. Y Sí. había unos, ya no me acuerdo del ácido gabilérico, no sé, un ácido que costaba bien barato, ¿no? Unos cuantos dólares nada más. Sí, esa era la primera intención, por costos. Se metieron más criterios y efectivamente no todas las moléculas son caras, pero si yo veo, la mayoría son caras porque las tenemos que comprar de cima y porque estas se aíslan o no sé si se sinteticen algunas ya, pero el costo es, y además la cantidad, doctora Lemina, la cantidad, si vemos la cantidad que las venden son 5 miligramos, 10 miligramos. Sí. Habrá unas en donde se venda mayor cantidad. Habría que ser en esta fase el costo de operación de estas sustancias, ¿no? Para poder entonces plantearlo en un proyecto buscando el subsidio. Muy bien. Pues felicidades. Doctor, Muy bonito su sí. trabajo. Perdón, doctor Barrera, adelante. No, estaba apoyando con la información, pero... No, sí, adelante, Sí. doctor. Sí, No aparece por alguna razón el costo. ok. No se preocupe, no tiene importancia. Ajá. El doctor Marco Velasco y la doctora Dolores Ramírez quieren hacer una participación. Adelante. La doctora Isasola también. Ah, la doctora Isasola también. Creo que ellas estaban antes que yo. La primera es la doctora Dolores. Adelante, Dolores, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Claro. Sí. Fuerte y claro. Ok, sí, quería yo hacerles dos preguntas. Primero, felicitarlos. Creo que siempre me encanta a mí ver la incorporación de jóvenes investigadores y bueno, que Carlos Gómez se incorpore también de alguna manera, aunque sea indirecta, al trabajo en el departamento. Me parece pues realmente muy fantástico y creo que es la única forma real de avanzar. Pero mis preguntas tienen que ver con una. El año pasado apareció por ahí un artículo de revisión de Cochrane sobre los flebotónicos para la insuficiencia venosa. Y mi pregunta en específico en relación a esto es que hay una lista en este artículo, ya hasta la recuperé ahorita porque dije para no equivocarme, incluye al grupo de rutósidos, que no sé de los 18 o los que ustedes llegaron, si está, a la hidrosmina, que esa tampoco ubico si eso tiene otro nombre ya en la lista que ustedes encontraron, al dobecilato de calcio, a una cosa que se llama el cromocarbo, al flavodato disódico y a la aminaftona, pero también incluye o menciona esta revisión de Cochrane a compuestos como el extracto de la corteza del pino marítimo francés, de la centella asiática, y hago énfasis en esta, y bueno, también de las semillas de uvas, o extractos de semillas de uva. Mi pregunta en particular es, sé que la centella asiática, bueno, pues se manejan como un extracto, como un macerado, pero de los compuestos que ustedes encontraron, ¿hay alguno que sea o que se encuentre en esta planta, la centella asiática? Y sí, doctora, sin embargo, ahorita por los 146 compuestos me es un poco, ahorita Ok. en la lista que tengo, o sea, pero sí se incluyeron en la búsqueda. Sí se O sea, incluyó, entonces, discernir entre, ahora sí que, qué compuestos, porque sí fue un poco ese reto también de ver de los extractos, ponerse a buscar en la literatura qué componentes de esos extractos, bueno, qué compuestos conforman dichos extractos, y se ok. metieron de manera individual en el estudio. Y yo quisiera Sí, hacer la porque siguiente observación, doctora Ramírez. Mire, estas metodologías parten del conocimiento de la estructura y existen muchas plantas cuyos extractos se aplican ya sea directamente al problema de la insuficiencia venosa o se aplican directamente al problema de la pesadez, el problema del dolor, el problema del prurito, pero son extractos
que no está identificada, y entonces lo que se está buscando aquí son productos naturales, entendiéndose como productos naturales, compuestos químicos. Entonces, como sí hace falta una base de datos, muy difícil tenerla, sobre todo cuando no se conocen algunos de los compuestos de los extractos de algunas plantas, no tenerlas. No tenerlas, ¿no? Entonces, creo que la lista de plantas, cuando uno la revisa, que pueden indicarse los padecimientos en las enfermedades venosas, es grande, pero desafortunadamente, pues en algunos de ellos sí se aísla un compuesto, que creo que esa es la tarea con estos 5 compuestos, en parte, saber de dónde vienen, dónde están, si forman parte de alguna planta, pues son naturales, deben de formar parte de alguna planta. Si hay algún conocimiento sobre la vía que no, que seguramente relacionada a la insuficiencia, que seguramente va a aparecer, pero sí hay que diferenciar que este estudio son productos ya identificados químicamente, estructuralmente. Bueno, sí, yo hacía esa pregunta porque en este artículo de revisión de Cochrane hacen énfasis en que estos productos naturales que con actividad flebotónica son los que están siendo ensayados en ensayos clínicos. Entonces, bueno, pues la centella asiática me pareció que era una planta muy importante para ser considerada, pero sí entiendo la observación que hacen respecto de que ustedes buscaron más ya sustancias, entidades, compuestos químicos ya claramente identificados. Bueno, y mi otra pregunta es muy Perdón, doctora, general. pero en ese artículo sí encontramos los compuestos que están ensayados clínicamente, porque sigue habiendo ensayos. Mire, rutina, hidrosmina, diosmina, asperidina, son de los productos de más utilidad clínica que existe en el mercado. O sea, sí encontramos parte de lo que viene de la literatura. Quizás en algún momento algún producto, ahorita le escuché, pues sí no apareció en nuestra búsqueda del todo, ¿no? No apareció o se fue eliminando conforme se iban haciendo el análisis de similitudes, Okay. se van eliminando. Sí, mi otra pregunta tiene que ver con, ahora sí que es mi desconocimiento médico, clínico. Hablaban del modelo de hipertensión venosa, pero ¿qué es primero? ¿La hipertensión venosa o la insuficiencia crónica venosa? Y si puede ocurrir la insuficiencia crónica venosa sin que se acompañe de hipertensión venosa. Y esto lo pregunto porque hasta donde entendí de la búsqueda de modelos experimentales, se están yendo por hipertensión venosa. Entonces ahí me queda a mí la duda de qué es primero o si puede ocurrir la insuficiencia venosa de manera independiente a la hipertensión venosa. No. A ver, quizás no puede ocurrir, la respuesta es no, pero quizás lo que a veces genera el problema es, ¿qué es primero? ¿La hipertensión venosa o la lesión valvular? O sujetos que ya tienen problemas en la válvula, que tiene que ver con sus antecedentes familiares, porque son factores predisponentes, y que esa insuficiencia valvular ya exista y origine reflujo, éstasis, y eso lleva a la hipertensión venosa. Pero también hay estudios en donde no hay la insuficiencia valvular, hay hipertensión venosa, que es la que lleva, la hipertensión venosa es la que lleva, es el mecanismo fundamentalmente desencadenante, es la que lleva al problema. Entonces, creo que donde está más controvertido, donde uno puede más dudar de este círculo vicioso, si fue primero el problema valvular, porque pues eso es lo que puede estar originando el reflujo y la éstasis, pero a veces dicen, a ver, hipertensión venosa, flujo cortante o más bien esfuerzo cortante de un fluido, el cizallamiento que está recibiendo y la disfunción endotelial son como los 3 pilares. Ahora, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que más se le ha achacado que se desencadene?
es la hipertensión venosa, doctor. De hecho, yo tenía una imagen aquí de fisiopatología, bueno, la quité porque creo que esta decía más de manera resumida, pero si usted lee los artículos, la mayoría le dan a la hipertensión venosa como si el mecanismo fisiopatológico que desencadena el trastorno hemodinámico, que se vuelve un ciclo vicioso. Y el trastorno hemodinámico es lo que activa a las vías de traducción dañinas, al final de cuentas, de la pared celular. Pero entonces, perdón. Perdón, quizás mi última observación, a ver si no me reprueban en farmacología, pero entiendo que de los grupos de fármacos antagonistas de canales de calcio, justamente la diferencia reside en que unos producen vasodilatación venosa de manera preferente. Entonces, para el tratamiento de la insuficiencia venosa profunda, pues tendrían que ser útiles y en la práctica real sabemos que no. Entre las vías de señalización de transducción que se metieron fue esta del transporte de iones, que incluye los canales, no tan solo de calcio y lo demás. Entonces, en el primer proceso de identificación de compuestos útiles, en esos 148 iniciales, no sé si aparecía alguno antagonista de calcio, doctor. Pero sí se incluyó esta vía. Aquí está, no sé si se esté todavía viendo la presentación, pero aquí está. Hay una lista de vías de transducción de señales. Okay. Sí, oiga, y ya quizás nada más mi última observación con Oscar, que ya esta sería directamente con Oscar. Cuando yo hago una consulta rápida del Gene Data Bank, para el problema de insuficiencia venosa, a mí me aparecen solamente 9 genes y yo veía en su imagen, pues un montón, creo que eran puntitos verdes, ¿no? Pues Oscar, aquí, entonces, sí, aquí lo que se realizó en el programa Cytoscape. Sí, en esta, o sea, yo veo muchísimos, ¿no? Sí. En insuficiencia venosa, y cuando tú haces una consulta rápida en el Gene Data Bank, me aparecen solo 9. Esto en humanos, o sea, cerrando en humanos, que no sean en animales, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí se pueden, o sea, por ejemplo, lo que son interleucinas o algunas otras componentes, genes que están involucrados en insuficiencia, lo que se hace, se toma en cuenta vías que ya se tienen predeterminadas por lo mismo, o sea, se tiene que tener como tal una referencia. Estos genes se introducen en el buscador del programa Cytoscape, el cual ya está especializado en bajar vías de señalización. En este caso, por ejemplo, si hay inflamación, me baja toda la vía de señalización de inflamación. Por ejemplo, de apoptosis, a lo mejor dice algún gen, no hay caspasa 9. Uno mete caspasa 9 y baja la apoptosis vía intrínseca. Entonces baja toda la vía de apoptosis vía intrínseca. O sea, como que cada resultado integra toda la vía. No es, o sea, sí de manera individual la búsqueda da los genes, pero ya al momento de uno querer buscar esos genes, ahora sí que leyendo qué vías podrían estar involucradas, ya uno baja toda la vía y es lo que se ve aquí, o sea, se plasma todos los componentes de las distintas vías, no solamente un gen. Ok, sí, pues entonces debe ser eso. Sale, gracias. Nada. Doctora Isasola, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, me uno a las felicitaciones, trabajo muy interesante. Nada más, quisiera yo saber si en el modelo de hipertensión venosa que ustedes tienen ya bastante bien caracterizado, han probado algún compuesto como estos que ya mencionaron, como la diosmina, esperidina o la rutina, para establecer un comparativo con los compuestos que ustedes vayan a probar. La respuesta es no, doctora. Este es un modelo que estamos todavía afinando porque nos falta los indicadores bioquímicos, los marcadores, biomarcadores. Y en ese sentido, pues agradezco al doctor David Arredón Samarripa, quien está buscando algunos de estos biomarcadores que tienen que ver con las metaloproteasas, que tienen que ver con factores de crecimiento, en fin,
con la infiltración leucocitaria a nivel celular, y esa es la otra parte pues, que avala el fenómeno de insuficiencia venosa que se está presentando, las alteraciones en los marcadores bioquímicos. Entonces, este es un modelo que se desarrolló, ¿verdad? Recientemente, y ahora pues hay que volver a trabajar con animalitos en un diseño para probar los controles positivos con algunas de estas sustancias y los nuevos productos naturales semejantes a fármacos. Y finalmente, nada más un comentario a una de las preguntas de la doctora Ramírez. Bueno, precisamente uno de los problemas con los bloqueadores de canales de calcio, pues, es el edema que producen, ¿no? Entonces, y que el edema es una parte muy importante del daño que causa la insuficiencia venosa. Claro, hay consecuencias mucho más serias, desde luego, pero el edema causa mucho daño, por ejemplo, a la piel, y es una parte muy importante en la fisiopatología de las úlceras, ¿no? Entonces, y hasta ahí dejo mi intervención. Reitero mis felicitaciones. Gracias, doctora. Doctor Marco, por favor. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Datos muy interesantes. Tengo 3 preguntas, pero son muy breves. Una de las ventajas de utilizar métodos computacionales es que son rápidos. Dependiendo de la computadora que usen, pueden probar miles de compuestos en la estrategia que siguieron por día o incluso por hora. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué solo analizar 716 compuestos? ¿Contestas, Oscar, o...? ¿De los productos Yo naturales? contesto, sí. Sí. Ok, fue en parte, bueno, de las redes, digo, de las redes, de los bases de datos que se bajaron, de hecho fueron muchos más, pero aquí, bueno, para manera didáctica de resumirla, pues de aquí cada uno contiene su smile, o sea, realmente fueron alrededor de cerca de, ¿qué será? Es un decir un número, cerca de 1000 compuestos. Sin embargo, obviamente no todos estos están en bases de datos como PubChem, algunos son isómeros, o sea, todo esto se tuvo que excluir del estudio. Sí fueron muchas más moléculas las que se analizaron, pero ahora sí que por cuestiones prácticas se tuvieron que reducir los productos naturales. Y hay otras, he estado indagando en otras bases de datos para poder aumentar esta materia, pero sí a veces he tenido, bueno, en mi caso un poquito... Las bases de datos de José Luis Medina han de tener 40,000 compuestos aislados de productos naturales, solo de Latinoamérica. Entonces, pues no hay que buscar mucho, creo que esas pudieran ser una buena alternativa. Insisto, y esta está directamente relacionada con mi segunda pregunta, porque ampliar el universo de búsqueda, pues también te da más diversidad en los compuestos que vas a obtener al final. Y entonces, si al final uno de los criterios principales es el costo, no me estoy quejando, entiendo que eso es muy importante para todos, pero si uno de los criterios principales es el costo, entonces, pues me parece que da lo mismo si partimos de productos naturales o partimos de cualquier otro subgrupo del universo químico. Porque antes de que se ordene el producto, pues todos son iguales. No veo ventajas de usar productos naturales o cualquier otro compuesto químico. ¿Me explico la pregunta? Sí. O sea, ¿por qué me caso con los productos naturales si al final la decisión es por costo? No, yo creo que no es la única decisión, doctor Velasco. Creo que hay varias decisiones que tomar y que dependen mucho también del modelo en donde se está explorando. No es tan solo el costo. Para nosotros sí es honoroso. Sí, hay que pensarlo porque no tenemos a veces la posibilidad de poder comprar grandes cantidades.
Pero sin embargo también es por la facilidad de su administración, aquí dice, por la cantidad de blancos con el que esté interaccionando. Yo comparto completamente la idea con usted de que hay que incrementar la base de datos. Y voy a la segunda respuesta. O sea, no es tan solo el costo, es la primera. Hay que considerar otros. Y yo creo que por eso pusimos en primer lugar la cantidad de interacciones que se logra obtener en la red realizada por Citoscape. Y es esto, la importancia de los blancos. Es decir, si yo pudiera jerarquizar cuál de los mecanismos de transducción, de señalización, es el más estudiado, se le ha dado más peso, pues también es un criterio. Entonces, encabeza el orden estos criterios más que el costo. Mire, la accesibilidad está hasta el final, doctor Marco. Pero lo que usted dice sí es cierto en cuanto a la cantidad de moléculas entre más tengamos. Es la primera pregunta que yo me hice. Bueno, pues es una base de datos muy estrechas, esta cantidad de productos naturales. Yo todavía desconozco cuántas más bases de datos puede haber. Voy a buscar esta que usted dice y efectivamente, ya teniendo más bases de datos, bueno, sí se puede encontrar los productos naturales. El problema después es hacer esas interacciones con los 23 compuestos líderes que salieron y hacer todas esas interacciones, las hace la máquina y que también requieren tiempo. Pero creo que le doy la razón, entre más compuestos tengamos, y no necesariamente naturales, porque aquí pues son de origen natural, pero ya nada que ver el origen, ya es una sustancia estructuralmente, químicamente. Sin embargo, sí habría que ver otra información bibliográfica alrededor del compuesto en relación a la planta, quizá dé más orientación, quizá nos ayude mejor al discernimiento, no lo sé, pero sí podría hacerse con toda la base de datos de compuestos químicos, que ha de ser enorme. Sí, Que es enorme, gracias. tanto las naturales como los sintéticos. No, gracias a usted, doctor Claro. Velasco. Perdón, yo le decía al doctor Oscar Barrera, si alguien nos va a preguntar, es el doctor Marco Velasco. Usted conoce a Medina Franco. Yo creo que para el diseño de fármacos y para estas cosas que nos citamos, pues ustedes en Facultad de Química, ellos en Facultad de Química ya llevan muchos años en esto. Gracias. Sí, correcto. Y por eso sé que todos estos criterios se podrían aplicar a cualquier compuesto químico que simulamos en una computadora. Correcto. ¿No? Entonces, qué bueno que han considerado ampliar su base de datos. Y la última pregunta es respecto a la fracción de hits, de compuestos que empatan con las referencias que ustedes utilizaron. De 700 compuestos, 90 y tantos se parecen, tienen similitud estructural. Entonces, eso es más del 10%. ¿Esto ustedes lo muy esperaban alto, muy bueno. o no? Adelante. Doctor Marco. Ay, yo estaba hable y hable, ¿no me escucharon? No, sí. Yo sí escuché. ¿Le parece ese 10%? Sí, Ahí nos sí te quedamos. escuchamos, Marco. ¿Qué le parece ese 10%? Muy alto. Que haya de la cantidad de compuestos naturales, bueno, productos Muy naturales alto. le llamamos así, que en relación a los 700 y pico, 92 compuestos, ¿verdad? Hay similitud, pero el programa que se utilizó es A ver, doctor Oscar Barrera, ¿qué opina? Sí, realmente es una manera integrativa de verlo. O sea, fueron 92 compuestos con respecto a los 23 líderes. O sea, esos no fueron 92 que se parecían a un solo líder. Fue una manera, hubo redundancia en algunos resultados que al final se integró. Pero sin embargo, aquí en la figura de Diosmina, solamente fueron 40 los que se parecieron a Diosmina del total de los 700 compuestos. A ver, no puede dejar el dato. De los 468, solamente 40 fueron parecidos a Diosmina en este caso.
5%. De todas maneras, pienso que estoy alto, que puede ser alto. Está bien, confío en los experimentos que ustedes hicieron. Mi observación solo es que entre más astringente sea un método, pues menos hits espero encontrar. Y entre menos astringente, pues más hits voy a encontrar. Entonces, 10% me parece alto y por lo tanto valdría la pena incorporar criterios adicionales para hacer más astringente el método. Y de esa manera pues, acabarían con menos compuestos, pero también con más certeza. ¿Cómo cuál sería, doctor? Vamos a suponer que ampliamos la base de datos. ¿Cuál sería, para no caer en esto, vamos a tener mayor probabilidad de encontrar similitudes? Ahorita solo, no, el método me refiero, ahorita solo usaron Tanimoto para comparar. Tanimoto es una comparación en 2 dimensiones, cuando los compuestos químicos tienen 3. Entonces se pueden incorporar criterios adicionales para la comparación estructural. Gracias, doctor, sí. Sí, y nada más, esta no es pregunta, esta es recomendación. Ustedes definieron muy bien a qué le llaman compuesto líder. No hay duda de qué están hablando. Sin embargo, en química medicinal, compuesto líder es otra cosa. Entonces, mi recomendación es que ustedes les llamen referencias a lo que utilizaron, porque eso es lo que es una referencia de donde toman la estructura para comparar otras estructuras y poder identificar nuevos compuestos con posible bioactividad. Entonces, cambiarlo de líder por referencia. Compuesto de referencia. Muy bien, gracias, Nada doctor. más. Gracias a ustedes. Doctor. Gracias, Marco. Tenemos en el chat a la Noemí Salinas, Jazmín, que dice, ¿consideran factible realizar ensayos usando el modelo de reactividad vascular in vitro antes de pasar a un modelo in vivo como una estrategia de tamizaje? De hecho, lo intentamos hacer. Es mejor trabajar con venas humanas que con venas animales. Sí, sí. El problema es de que aquí estamos hablando de un fenómeno de hipertensión, que se necesita el animal íntegro. Sin embargo, sí se tiene que utilizar también el tejido aislado y no venas de animales rata. Es muy difícil aislar una venita y colocarla y ver la reactividad. Lo intentamos muchas veces y es muy difícil. Pues nos fuimos a las venas humanas y ahí sí, sí, está abierta en venas, pero venas humanas sí tiene que evaluarse la presencia de estos compuestos, la reactividad, tanto venas normales como venas varicosas. Y precisamente yo creo que este es uno de los objetivos, espero que sí lo sea, del doctor David Arredondo, continuar con la interacción en el siglo XXI, porque ahí lo que hay que hacer es llevar el equipo y medirlo. La dificultad era de que cuando llegaba ya a nuestras manos ya había deterioro del tejido. Entonces hay que llevar el equipo ahí, medirlo y hacer pruebas de reactividad en venas humanas más que de animales, porque pues, está difícil, pero con estos compuestos y con otros. Sí, sería para el conocimiento de la teoría vascular en el territorio venoso. Pero para un mecanismo las venas venosas pues, son muy grandes para poderlas aislar tan pequeñitas. De hecho, para las pruebas de biomarcadores tenemos una cosa de nada. La vena que utilizamos es la vena safena para hacer las mediciones. Si pudiéramos hacerlo, sí, la reactividad se podría hacer muy bien en tejido venoso en ratas, pero se va a hacer en humanos. Eso está programado. Sí. La doctora Ramírez, me parece que quiere participar otra vez. Sí, muy breve. Ahorita que escuchaba yo la observación de Marco Velasco respecto de las bases de datos, a lo mejor es una publicación que seguramente tanto el doctor Magos como Oscar conozcan, pero apareció ahora en 2020, por ahí a mediados de 2020. Es un trabajo de Sorokina y Steinbeck, en donde ellos hacen un listado refiriéndose a las 120 bases de datos que están disponibles en la literatura mundial sobre productos naturales. Y bueno, pues hacen el señalamiento que solamente hay 50 con acceso gratuito. Pero pues yo creo que de esas 50,
bueno, pues a lo mejor ya tienen una, y no estaría por demás explorar algunas de las otras 49, ¿no? Que pudiera ser de utilidad. Eso está en el Journal of Chemoinformatics de 2020, en el número 1220. Pero si lo buscan así, Review on Natural Products Databases, Where to Find Data in 2020, digo, en PubMed está, y está gratis, se puede bajar el artículo. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna participación más? Doctor Domingo, le cedo la palabra. Tenemos felicitaciones de la doctora Rosa Ventura, de la doctora Aurora de la Peña, de Ana María Vázquez, ¿no? Bueno, yo voy a reiterar la invitación para que el próximo 24 de junio pues, tengamos la última sesión del año escolar de estas conferencias magistrales de fronteras en farmacología, y cerraremos con la doctora Yolanda Marín para el tema de la evaluación en la farmacología, algo que pues todos los profesores tenemos mucho interés en evaluar de manera adecuada a nuestros estudiantes en el área de la farmacología. También del curso de farmacocinética, si puedes. Sí, está avalado por la DEGAPA, ya está en difusión. Los invitamos a todos a inscribirse al curso de farmacocinética en medicina, aplicado a la medicina, para darle este enfoque a nuestros estudiantes, para el interés como médicos y para el interés de los que no son médicos, para darle esta orientación, ¿no? Entonces ya está ahí en las inscripciones, los invitamos, en nuestras redes sociales también está difundiendo para que se inscriban. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y nos vemos en un mes. Espérenme, un mensaje, Gracias. ¿no? De menos. Ah, Buenas tardes. doctor. Buenas Sí, tardes. adelante, a todos. adelante. Me encanta este intercambio académico al interior del departamento. Me encanta esta línea de investigación. Me encanta que haya este intercambio y discusión, y me parece que todo va para mejorar los procesos de investigación al interior, ¿no? Entonces, como dijo Domingo, pues está abierto este curso de farmacocinética, que me parece muy interesante, farmacocinética en medicina se llama, y la próxima semana los estaré buscando a todos los núcleos académicos para platicar acerca del cierre de ciclo. Que estén muy bien, buenas tardes, un abrazo. Igualmente. Sí, Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta Buenas luego. tardes. Gracias a todos, muy amables. Gracias, felicidades, doctor Gil. Buen día. Gracias, Bye. Domingo. Gracias. Sí, gracias. Felicidades, doctor Gil. Gracias. Diana, gracias. Y luego platicamos, ¿no? Cuando gustes, es Diana, a tus órdenes siempre. Doctora Aurora mencionó algo, pero estaba Nos en vemos, mute. Guadalupe. ¿Mande usted? La doctora Aurora está dando un mensaje, pero está en mute. Tiene que desbloquear su micrófono, doctora. Aurora de la Peña. Felicitarte nada más. Muchos saludos. Igualmente, doctora. Igualmente, gracias. Bye. Gracias a todos. Domingo, doctora Ruth, doctor Omar, gracias por la invitación. Un placer, doctor. Yo espero que sea tenerlo. hasta el siguiente año, ¿verdad, Ruth? No, hasta dentro de 2 años. No, cuando me vuelva a tocar, doctor. ¿no? Un gran abrazo, Un gran abrazo. Igualmente. Y que se recupere de ese COVID. Ya estoy doblemente inmunizado. Yo. No, pues sí. No, Un y beso, triple, doctor. no sé cuántas veces. Gracias. Nos vemos, Andy. Nos vemos. Bye, A ver doc. si regresamos a lo virtual. Ahí estamos. Ya estamos más Ya me metidos que volaron de nada en lo virtual. papile. En lo virtual sí. Ok, doc, perfecto. A lo virtual, pero en enseñanza. Gracias, Andy, por tu cooperación. Excelente. Corto entonces la sesión. Cuídense y Muy que estén amable. bien. Gracias. Gracias, Oscar, Dani. nos vemos, Oscar. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego a todos. Chao. Nos Bye. vemos domingo. Bye.